Hola, este es el tercer video y vamos a hacer el resumen y el análisis de la segunda parte de la obra de Peter Drucker, La sociedad postcapitalista. Y en esta parte nos vamos a centrar en el Estado. Bueno, cómo del Estado-nación se ha pasado a un megaestado y cómo del megaestado se ha pasado a una forma de gobierno que ahora vamos a ver en el resumen, que es muy interesante. Y vamos a empezar con del Estado al megaestado, como un estado, como un país, una nación se ha ido desarrollando y hay varios factores de por qué de su desarrollo. El primer factor es que las naciones que viven alrededor de ese país, que están en conexión con ese país, han tenido que buscar una defensa y una seguridad para poder defenderse de los demás países, tanto en guerras, tanto como en conflictos políticos. Es entonces que cada nación forma un estado protector. Primero, para formarse una nación, para formarse un estado y de ahí para pasar al megaestado, primero se basa en la seguridad y en la protección, sobre todo en la defensa, la soberanía, como se dice. Y luego de tener esa estabilidad social, esa estabilidad política y nacional, el Estado o el megaestado que se va creando busca ya otras cosas, busca otras formas de gobernar. Es entonces que se basa ya no en proteger, ya no se basa en seguridad y ahora se va a basar en lo que es poder e influir hacia más países. O sea, de protección se pasa a poderío. Es lo que trata de decir Peter Drucker de manera de protección nos pasamos a influir, a tener más poder, a sobresalir, a influir a más países. Es por ello que toma una referencia muy importante en España. España estaba creciendo de manera significante en lo económico y en lo político. Eso hizo que sus vecinos países tomaran las alertas y dijeran, no, España está creciendo y puede, como tiene el poder económico y político, puede influir o puede gobernar, hasta puede invadir un país. Entonces yo tengo que crear esa defensa, tengo que crear ese estado fuerte y político. Es por ello que se da bastantes ejemplos como la Revolución Francesa junto con a lo que es Napoleón, a lo que es la Alemania nazi con Hitler, a lo que es estalinismo en Rusia y por último a lo que es en Japón el panasiatismo, que es Asia creciendo de manera importante. Ahora nos pasamos a los megaestados. Como ya dijimos, de nación a estados pasamos a los megaestados. Sobre todo megaestados es más para la influencia de poder en países desarrollados, en países que tienen una economía productiva, una economía alta. Eso hace que los megaestados influyan de manera significativa en todos los ámbitos como sociales, políticos, tanto en la educación, en la salud. Eso hace que el megaestado se desarrolle de manera total. Después del megaestado tiene varios subestados o varias evoluciones que viene a ser el estado nodriza, como lo dice Peter Drucker, que es la protección que nos da el estado a la comunidad, a la nación, al pueblo. Cómo va influyendo en la sociedad para beneficiar al pueblo, beneficiar la comunidad. Eso hace que el estado nodriza, el estado protector, el estado que brinda seguridad sea una de las partes del megaestado. Otra de las partes del estado es el Estado como un amo de la economía, ya que el megaestado va desarrollando, va evolucionando, también va a agarrar el ámbito económico, va a poder organizarse de manera económica y cómo sucedió esto, de dónde proviene que el Estado ahora influye en lo económico. Y esto se debe al crack del 1929, el crack del Wall Street, de la bolsa de valores. Antes del crack del 1929 se decía que no podía haber intervención del Estado. Tanto los socialistas como los capitalistas decían que el Estado no influiría en la economía, que la economía se regularía sola. Y entonces esa regulación iba a ser de manera natural. Pero después del crack de 1929 sucedió que el Estado tenía que intervenir de alguna u otra manera para poder regular. Es por eso que se crean nuevas teorías económicas, nuevas políticas económicas y el Estado interviene de manera muy importante. Y de ahí tenemos el estado fiscal. Ahora, el megaestado va evolucionando del estado protector o estado nodriza, del estado económico, vamos al estado fiscal. El estado fiscal quiere decir que el estado va a influir en la contribución, va a influir en la tributación. O sea, nosotros como empresa, nosotros como entes vamos a contribuir tributando. Si soy
Si soy un ciudadano, los tributos, y si soy una empresa, con los impuestos que se hace. Y también los impuestos internacionales. Eso es lo que da el estado fiscal. Y después del estado fiscal pasamos al estado de Guerra Fría. Y el estado de Guerra Fría también es un subtema de lo que es el megaestado. Pero el estado de Guerra Fría se basa más en un ámbito de ego político, de ego de poder, porque se empieza la carrera armamentista y lo mismo dice la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba. Se empieza tanto Estados Unidos como las potencias como Rusia, Japón, empiezan, sobre todo Rusia y Estados Unidos, empiezan a crecer de manera significativa en la carrera armamentística, ya que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial todavía seguía la tensión, sobre todo de las superpotencias. Eso hace que el Estado cree un equipo militar muy fuerte, cree un estado en potencia nuclear y sobre todo para sobresalir en el ámbito de guerra, ¿no? Y después de esto se da que hay una excepción. Japón no sigue esa medida de Estados Unidos, Japón no sigue la medida de Rusia. Japón, en vez de seguir una carrera armamentista tanto como Rusia y tanto como Estados Unidos, sigue una manera moderada. Se fija más en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito productivo, que en el ámbito de guerra. Por otra parte, se pregunta ahora, ¿ha funcionado todo esto del megaestado, tanto del estado fiscal, del estado de Guerra Fría, el estado nodriza, el estado económico? En parte ha funcionado algunos subtemas, pero en sí no ha funcionado totalmente, ya que evolucionando el conocimiento y las formas de gobierno han evolucionado de una manera muy relevante que hace que el megaestado ya no funcione, se haga algo obsoleto y pasemos a otras funciones. Por eso se dice que también todo esto del estado económico ha hecho un estado despilfarrador. Lo que quiere decir es que los gobernantes, y se menciona bastante a gobernantes estadounidenses, rusos, que compran votos, que usan el dinero de la comunidad para obras, para bienes sin fines. O sea, crean obras en las cuales no tienen una finalidad, solamente para ganar votos y para subir en el poder político. Es por ello que se dice que la Guerra Fría, como dije, en el megaestado hay subestados que sí han sobresalido y sí han tenido éxito, como el de la Guerra Fría. ¿Y por qué se habla bastante de la Guerra Fría? Porque el 70% de la investigación en defensa en los Estados Unidos, el 70% se usa en todo, el 70% de los gastos de la inversión capital de Estados Unidos se gasta en inversiones de investigación de defensa, en creación de bombas nucleares y todo lo que tenga que ver militarmente. Y esto no sucede en Japón. Como ya lo dije, Japón es la excepción y Japón hace que solamente el 5% del gasto se invierta en todo lo que es carrera armamentística. Eso hace que económicamente, tanto como Japón y Alemania también está en esa parte de no estar tanto en la carrera armamentística, crezcan económicamente. Esta es la primera parte de lo que es megaestados, es el primer subtema, y el segundo subtema viene a ser el transaccionalismo, el regionalismo y el tribalismo. Es entonces que se empieza a hablar de algo ya internacional, porque el Estado en sí solo no va a poder gobernar un país y tiene que tener funciones internacionales, entes y organizaciones internacionales que ayuden. Es entonces que aparece el regionalismo y el tribalismo. Primero vamos a hablar de el dinero. Y el conocimiento ya no es único, ya no tiene patria. Tanto porque el dinero se influye de manera, es un flujo total, tanto como en las divisas, que es un flujo que ningún estado puede controlar, y que el dinero es un intercambio de productos, intercambio de bienes, que el Estado ya no puede intervenir, ya no lo puede regular, solamente se regula con el mercado, se regula con la política económica que se tenga en cada país. Y la información también sucede lo mismo. La información ya no es de un solo lugar, ya no es de un solo país. Ahora la tecnología ha incrementado de manera fundamental y hace que la información de manera satelital, de manera en redes, en internet, a través de videos en YouTube, crezca de manera exponencial y ya no sea solamente de un grupo minoritario, sino que la información se expanda de manera total.
Ahora nos pasamos a lo que necesita una compañía internacional, como lo dice Peter Drucker, para poder solucionar los problemas que aquejan en el mundo, ¿no? Que son primero el medio ambiente. Se han creado entes y organizaciones en pro del cuidado, del cuidado de la atmósfera, el cuidado de la capa de ozono, en pro a lo que es todo ambiental, tanto en supervisar. Aquí ya no entra el Estado, son entes, por eso se llama algo transnacional, supranacional. Quiere decir que el Estado ya no va a intervenir y van a intervenir otros entes, otras organizaciones que ayudan con estos problemas. Hablamos de contaminación, hablamos del terrorismo, de cómo el terrorismo se ha podido minimizar con entes organizados y privados que solamente su función y especialización sea el atacar el terrorismo. Y también se habla de las compañías transnacionales de armas. Ahora hay organizaciones que regulan esto, porque tanto en la carrera armamentista que se habló hace poco en el estado de Guerra Fría, la carrera armamentista ha ido subiendo, pero esta organización o ente que se fija principalmente en qué armas se producen en cada país, solamente está como una teoría, todavía no se está poniendo en práctica, solamente es un ente prototipo y que se va a ir desarrollando a través del tiempo. Ahora pasamos a lo que es la nueva realidad, regionalismo. En el regionalismo se habla de que esto empezó en México, hay muchas obras literarias de esto, y me pareció muy interesante porque el regionalismo en México hace que ya no dependa de la potencia que era en ese entonces Estados Unidos, y que se escape, ¿no? El regionalismo, lo rural y lo urbano, no. Es entonces que muchos países están adoptando esta forma de independizarse económicamente, de que una nación o varios estados se independice, países pequeños tomen iniciativa y construyan su poder económico, social y político. Es por ello que también se habla que el regionalismo es inevitable, es irreversible, y todo organismo pequeño, todo país pequeño que empiece a independizarse y ser autónomo, se va a poder integrar económicamente, tanto en lo económico, en lo político, y de pasar un país pequeño a ser una potencia económica grande. Eso es lo que trata de decir en el regionalismo, de lo que habla Peter Drucker. Y por último tenemos el tribalismo. El tribalismo también, conjuntamente con el regionalismo, es la autonomía de un país. Como un país se aleja, trata de ser independiente y autónomo, como ya lo dijimos antes, y de crear su propia política monetaria, su política económica, su política educativa. Eso es lo que está pasando ahora, que que un gobierno absolutista que había antes ya no está dando la batuta, por decirlo así, y ahora se está expandiendo, el conocimiento como está creciendo, muchos gobiernos o muchos países pequeños están resurgiendo, ¿no? Económicamente, políticamente y hablando en educación. Ahora pasamos a lo que es la nueva estructura del gobierno. Para que esto de la sociedad postcapitalista funcione, se debe reestructurar el gobierno. Es entonces que se dice que se debe dejar los gobiernos antigobernistas. Y pone ejemplos como a George Bush, a Margaret Thatcher, a Roger Reagan y a Jimmy Carter. Estos son presidentes o gobernadores, cada uno en su país, trataron de mejorar una política tanto gubernamental como económica, pero que no tuvieron muchos resultados. Es entonces que Peter Drucker plantea tres posibilidades para que un gobierno sea exitoso, y dice que lo que no funciona hay que dejarlo de lado. Todo lo que se ha probado y no ha funcionado a través del tiempo se debe dejar de lado. Ahora, lo que sí funciona, lo que es relevante, lo que produce calidad, lo que produce eficiencia, se debe estudiar y se debe analizar el por qué produce esa eficiencia, por qué produce esa calidad, por qué produce la eficacia en todo, ¿no? En todo gobierno, en económico, en lo político, en lo social. ¿Qué pilares están siendo para que sea exitoso una estructura de un gobierno? Y por último, analizar tanto los fracasos y los éxitos. Si una empresa o un gobierno analiza qué está haciendo mal y qué está haciendo bien, creo que se daría cuenta por qué camino debería tomar.
Y ahora pasamos a la inutilidad de la artillería o del grupo militar, de todo lo referente a lo militar, de la ayuda militar en sí. Se dice que en los tiempos de guerra la ayuda militar es principal, es primordial que esté la ayuda militar, pero cuando ya el país está en paz y está resurgiendo económicamente y productivamente y ya no necesita de ayuda militar, creo que es inutilizable la ayuda porque lo militar se centra más en lo que es guerra y no se centra en lo que es productivo, en lo social, en lo más económico, ¿no? Se centra solamente en defensa y eso lo hace inutilizable. Y también la inutilidad de ayudar de los países a los países más pobres, los países que están en guerra, tiene una espada de doble filo. Lo que quiere decir es que si un país de potencia ayuda a un país que está en guerra o un país que está económicamente baja o ha sufrido de golpes, eh, la primera impresión que se da es que la ayuda puede ser beneficiosa, pero lo hace dependiente del país que está siendo golpeado. Y como lo dice Peter Drucker, hasta el país se puede ir en contra de la potencia ayudada por otra potencia. Es algo como un complot, algo así. Entonces, también se habla de qué abandonar de la política económica y se dice bastante que se debe eliminar el déficit fiscal, el estado fiscal. ¿Por qué? Porque el estado fiscal tanto en vez de ayudar a resurgir económicamente, nos frena y nos limita con las tributaciones, con el gastos, con que como nosotros tributamos, los impuestos se dan del exterior, los gastos se hacen mayores. El Estado piensa que siempre va a tener esos ingresos y va a poder producir muchos gastos. Ahora, ¿en qué concentrarse para que un Estado, una estructura de un gobierno sea eficaz? Y lo que habla bastante es de centrarse, como en Japón y en Alemania, en el clima y no en el clima económico y no en el estado de tiempo económico. Esto quiere decir que Japón se centraba más en lo que es cómo producir, cómo llevar adelante un proceso económico, estrategias productivas, mientras que la mayoría de países se fijaba en el estado, en el tiempo económico. Y fijarse más en el clima económico ha hecho resurgir tanto a Taiwán, a Hong Kong, a todos los países del Asia, Corea del Sur. Y eso hace que nos fijemos más en el clima económico que en el estado de tiempo, en el proceso de estado de tiempo de cómo va evolucionando la economía. Ahora, y más allá del estado nodriza, como lo dije antes, de fijarse en un clima económico, se debe más que en la protección, porque el Estado como protector, como ayudador en lo social, creo que lo voy a explicar más adelante, no ha sido del todo efectivo. Y más que fijarse en lo que no funciona, fijarse en lo que sí ha producido cambios, sí ha producido resultados. Irse más allá de un estado protector a un estado cambiante, dinámico y efectivo. Vamos al tercer subtema que es eh, ya, al cuarto subtema que es la ciudadanía y el sector social. Ahora nos vamos más en el ámbito de comunidad, en el ámbito de sociedad, y vemos que existen dos puntos. El primer punto es si antes las primeras necesidades sociales era la calidad de vida, pero ahora ha cambiado bastante porque la calidad de vida en los países desarrollados se ha mejorado y ahora sobre todo en países desarrollados se habla más del estado de caridad, de necesidad de caridad hacia los países que no están totalmente económicamente bien, y al estado de necesidad de servicio. Y se habla bastante de que un estado de necesidad de caridad hace que el ciudadano o la persona contribuya más hacia las personas o hacia los países que están económicamente mal, que han sido afectados por guerras. Es entonces que se habla también de ya no al patriotismo. Esto quiere decir que se da un ejemplo bastante en el que dice que una periodista salvó o refugió a prisioneros de guerra de otro país y que fue asesinada. Entonces,
ya no va al estado de patriotismo, sino al estado de caridad o de amor o de pasión que se da hacia un ser humano, ¿no? La pena que se siente por otro ser humano. Y sin ciudadanía no hay compromiso, sin ciudadanía no hay responsabilidad. Creo lo que más importa ya no es el patriotismo, como dice Peter Drucker. Ahora lo que más importa es la ciudadanía, el compromiso que se tiene por uno mismo y por la sociedad. Y de ahí pasamos a la necesidad de una comunidad. Antes, en los tiempos anteriores, la comunidad como una familia, y el ejemplo que se da es que si una mujer salía embarazada, una chica, una joven, los padres la botaban de su casa y el destino de la chica era incierto, o se prostituía como lo dijo, o terminaba muriendo porque la familia en esos tiempos era una necesidad, tener una familia era una necesidad tanto económica, tanto social, porque te protegía. Pero ahora la comunidad ha cambiado bastante, la comunidad ahora es de apoyo mutuo, y eso es lo que trata de decir Peter Drucker, que la comunidad debe ser fraternalmente de amor, de amistad, y de que eso se transmita a la sociedad, ¿no? De que cada uno contribuya a otro y que sea la ayuda mutua, que la reciprocidad sea mutua. Es entonces que también se habla de lo voluntario, de lo voluntario como lo ciudadano. Esto quiere decir que ahora muchas organizaciones se han formado voluntarias para ayudar, organizaciones sobre todo sin fines de lucro, como son los Boy Scouts, los Girl Scouts, la sociedad Alcohólicas Anónimos. Esas organizaciones sin fines de lucros ayudan, y ahí el Estado ya no interviene. El Estado ya no interviene porque, como lo dije antes, el Estado contribuyendo de manera social ha sido de manera deplorable, mediocre, insignificante por así decirlo, y que estas sociedades, organizaciones sin fines de lucro han ayudado de manera significativa a muchos países a salir de la pobreza, a una mejor educación, y también se habla también de que en los países desarrollados se necesitan más estas organizaciones que ayuden con el bienestar de la comunidad y el bienestar del mundo, ¿no? La felicidad que cada uno adquiere. Es entonces que llegamos al término de este video. Hemos pasado por los megaestados, hemos hablado cómo un estado ha evolucionado, tanto el estado económico, el estado de Guerra Fría, hemos hablado de la estructura de un gobierno, de cómo se debe estructurar, cuáles son sus pasos, qué organizaciones deben intervenir. Hemos hablado también de la sociedad, de la comunidad, de cómo debe contribuir el país, de cómo deben contribuir las organizaciones, sobre todo en países desarrollados, a países menos desarrollados, a países subdesarrollados. Y esto trata de entender todo el Estado como una organización, el Estado como un regulador, como la gobernación en sí. Y bueno, sería todo. La conclusión sería que el Estado ha ido evolucionando y va a ir evolucionando, va a ser cambiante. El Estado va a tener otras responsabilidades, porque tanto las organizaciones internacionales ya están haciendo lo suyo, tanto como las organizaciones internacionales. Se puede nombrar a la Corte de Justicia de la Haya, a las organizaciones internacionales supremas, a la ONU. Se ven que estas organizaciones tienen cada una su función, en las cuales un Estado total ya no está entrando en esos temas. Bueno, eso sería todo y gracias.